Para fortalecer tu negocio, está en Negocio Pyme con Miki Torres. Buenos días amigos, Juan Carlos Ruiz les habla, estamos aquí a las 10:01 de la mañana, 5 de diciembre de 2015 y también en la compañía de Miki Torres. Buenos días Miki, ¿cómo estás? Buenos días Juanca, contento, feliz en realidad. ¿Cómo no voy a estar feliz si somos parte de un equipo técnico que ha venido acompañando a quien, con toda objetividad, Juan Carlos, ha sido de lejos la mejor participante en el CADE, la que no improvisó, la que verdaderamente hizo la tarea que tenía que hacer y que demostró que hoy por hoy es la candidata de las MIPES. Estoy orgullosísimo, estoy feliz de la vida. Y acá en Negocios Pyme deberíamos estarlo, porque ya sabemos qué candidato es el que verdaderamente está preocupándose y está pensando en el desarrollo de las MIPES de nuestro país. Y evidentemente me refiero a Keiko, ¿no? Y sabemos por qué, además, porque evidentemente tú estás dentro del equipo que está haciendo el plan de gobierno de MIPES. Somos varias personas, Juan Carlos, pero sí, un granito de arena hemos puesto en este tema, pero más allá del equipo que la acompaña, un equipo puede hacer cosas muy importantes, Juan Carlos. Un equipo puede dar los insumos, puede dar ideas, pero si tú no tienes a una líder que verdaderamente recoja y sobre todo que escuche, Juan Carlos, una persona que escuche y que haga de esos elementos su bandera, su visión, no tienes absolutamente nada. Y eso es lo que ha demostrado Keiko. Keiko ha demostrado ser una persona que está preparada para gobernar, que tiene las ideas claras y que no le va a temblar la mano para tomar muchísimas decisiones. Hay grandes frases que ella ha mencionado. Ahora las vamos a repasar todas, porque hoy día es un programa especial solo sobre CADE. Sí, pero de hecho, y antes de entrar, yo te diría que, como he leído por ahí a un analista político de Arián, ¿no? La CADE no pone presidentes, definitivamente. No, eso está clarísimo. No, está clarísimo. El pueblo los pone. Pero sí nos ha podido... Pero sí las MIPES, ¿eh? Pero por supuesto. Claro. Pero sí nos ha podido pintar de cuerpo entero los candidatos que tenemos, estos 5 candidatos, ¿no? Tal cual, ha sido una viva demostración de lo que ellos representan. Un primer candidato, Toledo, que arrancaba burla, arrancaba risas, porque hablaba, Juan Carlos I no estuvo preparado, hablaba... Es verdad que no estaba programado, porque normalmente el CADE presenta a los 4 primeros en las encuestas. Por Cuenta supuesto. que hizo una pataleta para estar ahí. Eso es lo que se comentaba en los pasillos, ¿no? Hizo pataleta, ¿y para qué? Para que finalmente haya llegado, haya hablado algo que no había preparado, no había dormido bien, creo. O trataba de hacer bromas que no hacían risa, y más bien, en las cosas que se supone que eran serias, la gente se reía porque era evidente que estábamos ante un mintómano, ante una persona que no se ajusta a la realidad. Primero, la segunda, Keiko, que aplicada, como siempre. Pues como siempre. Es la chancona del grupo. Es que es la chancona, pero la chancona inteligente, ¿no? O sea, esa persona que se ha preocupado porque sabía que esta era una oportunidad importante para hacer conocer sus propuestas. Se notó que se preparó bien, se notó. Y además aterrizó y no se escapó. Hizo propuestas concretas. Sí, y no se escapó de las preguntas. Un tercero a Acuña, que no sabe leer. Bueno, le han dado de alma en las redes sociales, pero yo creo que se lo ha merecido. O sea, sí, bueno, sí es verdad. Carambas, o sea, si tú vas a la CADE, no hay problema con que leas, porque evidentemente hay una serie de temas que tienes que tratar y todo, tienes que estructurar. Leer no es malo. No todos tienen el arte de García de hablar por hablar. Por supuesto. Leer es un significado también de respeto a la audiencia. O sea, correcto. Oigan, yo he venido acá preparando estas cosas que son las que yo quiero que ustedes sepan. Pero leer mal, no, eso sí no es aceptable. No, por lo menos practicas, ¿no? Claro. No sé quién decía en redes ayer qué complicado debe ser hacerle el media training a César Acuña, ¿no? Y además que le han hecho unos memes, pero que han sido graciosísimos. Don Ramón excepcional, ¿no? Tienen que verlo, búsquenlo en redes, amigos. Definitivamente, el peruano es creativo por donde lo veamos. Un cuarto integrante que ha sido Alan García, que ha hecho pues honor a su fama, ¿no? Una verborrea impresionante. Sí, pues es de los que temes escuchar, porque habla tan bien que uno piensa, pues esto es algo maravilloso. Pero creo que de todas maneras Pero no dijo nada concreto, es decir, ha hablado para la tribuna empresarial. Por supuesto, ¿no? Y además ha cosechado o ha puesto en realce todas las obras que logró hacer,
Claro, pero digámoslo expresamente, que logró hacerlo por la que la coyuntura económica era una coyuntura especial y porque además ya venía de varios gobiernos atrás en los además cuales... ya le ha pasado que cuando la coyuntura no lo favorece hace los primeros, como fue su primer gobierno, un desastre. Cuando las cosas están bien, evidentemente no podía hacer las cosas mal. Pero entonces se expresó muy bien. Pero eso además sí. me han contado que, y eso dice que se comentaba en los pasillos, es verdad, que Alan no aseguró hasta el último minuto, no quería ir. Oye, hasta un día antes, el rumor era súper fuerte que no aparecía Alan, porque Alan consideraba que esto era una celada, que era una emboscada para él. Una emboscada y que por lo tanto no quería ir. Pero si es el candidato de los ricos, ¿de qué estamos pues, hablando? En realidad era su espacio natural, ¿no? Claro, ahora es su espacio natural. Ahora es su espacio natural, ¿no? Y finalmente tienes a un PPK que la verdad es que yo creo que muchos de los asistentes, era el favorito, pues, ¿no? Era ese era también su escenario natural y muchos esperaban pues una participación pues espectacular. La verdad es que nos mostró, y hay que ser sinceros, Juan Carlos, esto no es para hincar en un tema como este, pero nos mostró que es una persona de edad, una persona que incluso ayer la suerte le jugó mal. Pues esa tos, le jugó mal, esa tos y esa garra. se le vio enfermo, no terminaba de... No está para grandes trotes, parece. Parecería, ¿no? Entonces... Hay que ver quién va a estar en su plancha. Ya, pues. Pero bueno, pero en ese sentido, como te digo, hemos tenido un panorama que ha pintado el cuerpo entero a cada uno de los participantes, ¿no? En términos de percepciones, además, que es lo que percibe la gente, ¿no? Exactamente. Entonces, no pondrá la cara de un presidente, pero sí... nos muestra tal como son. Sí, pero nos muestra tal como son. El verdadero rostro de los candidatos presidenciales. Pero cuéntanos más chismes, Miki, es decir, has estado ahí. Bueno, ¿qué novedades? ¿Qué esa comidilla así de pasillo de CADE? Bueno, lo primero era una gran discusión y acá coincido en que se han sobrepuesto dos eventos importantes, Juan Carlos. O sea, la gente ahí conversaba y decía... Tuvimos que dividirnos nosotros. Sí, la gente decía, oye, justo la CADE cuando era la Cumbre Mundial de Comunicación Política acá en el Perú, ¿no? Es correcto. Primera vez que está en el Perú la Cumbre de Comunicación Política. Entonces ahí hubo una sobreposición de fecha porque había gente, me incluye una, que quería estar en los dos lados. Y acá Juan Carlos hemos tenido que dividirnos y decir, uno va para tal lado y otro va para el otro. Pero sí, mala fecha. Y acá un paréntesis, Juan Carlos, y es importante que la gente sepa, Juan Carlos ha sido expositor en esta Cumbre Mundial de Comunicación. Cuéntanos así, brevísimo, para retomarlo el tema de qué se trataba esta cumbre. No, la cumbre, vienen los expertos latinoamericanos que estén tratando temas acerca de marketing político, marketing de gobierno, y justamente la exposición que nosotros hicimos fue que en realidad pues esta pugna entre el marketing político y el marketing de gobierno no debería ser tal, ¿no? Porque si bien en una primera parte tú vendes a un candidato para que sea electo por la gente, cuando este candidato es electo y toma el poder, llega a un organismo público y tiene que administrarlo de otra manera. Entonces, ya no se vende el candidato, tienes que consolidar la institución, la política pública, los programas sociales, los servicios públicos al ciudadano. La forma de comunicar es otra. Pero entonces lo que explicábamos era que estos dos tipos de marketing no tienen por qué estar enfrentados, sino que tienen que empezar a convivir y aprender a convivir. Casi como lo que le pasa a un político cuando llega al poder y tiene que convivir con la tecnocracia. Claro. Entonces es lo mismo, tú no puedes agarrar y enfrentarte a los tecnócratas y agarrar e insultarlos y decirles estos señores no saben nada, no, tienes que convivir con ellos, tienes que aprender de ellos y tienes que administrar ese estado porque si no, termina por desbordarte como está terminando este gobierno, ¿no? Pero mira, pues Juanca, qué importante y qué complicado verdaderamente que las fechas se hayan coincidido. Lástima. Ese era uno de los comentarios que se hacían en pasillos, ¿no? Igual una felicitación a mi amigo Henry Rafael por haber organizado también la Cumbre de Comunicación Política, por haberla traído al Perú. Eso ya es todo un logro. Todo un logro, ¿no? Y acá desde Negocio Pyme, Henry, felicitaciones, muy buen trabajo. Bueno, por otro lado, en la CADE, lo que sí sorprendió a muchísimos era, con grata sorpresa, es el desarrollo de un aplicativo que fue espectacular, Juan Carlos. Dice que están en todas, ¿no? Oye, este aplicativo que nos permitía acceder a la agenda, a los expositores, te permitía hacer preguntas, aunque en realidad no rescataban mucho las preguntas que se hacían. Las filtraban. Sí, pero había un muro de comentarios, Entonces, por ejemplo, tú cuando veías la participación de cada uno de estos candidatos, tú veías los comentarios que iban poniendo. Te vuelvo a repetir, o sea, objetivamente, capaz si queda más tiempo, a los minutos finales de leer algunos comentarios, ¿no? De Toledo, pues que era una broma, era una burla. De Keiko, que interesante, que se había preparado, ¿no? De Acuña,
que los problemas de lectura que tenía, de Alan, que qué bonito, pero hay que tener cuidado con este hombre. Y finalmente de PPK que... Finalmente Alan nunca contestó claramente porque quería ser presidente por tercera vez. Obviamente no podía decir que era por su ego colosal, pero claro, nunca respondió, no, bueno, que el país me necesita, no sé, ahí siempre tiene una dificultad para explicar que su ego es más grande que sus mejores deseos para este país. Bueno, una excelente organización en general, súper bien puesto lugar, todo. Lastimosamente, saltó a la vista la falta de capacidad hotelera en la zona. Te imaginarás, había comentarios de gente que decía, yo estoy en una carpa literalmente ya, porque está atiborrado, todo lo que era Ica, Paracas, Chincha, atiborrado al 100%, y te das cuenta que no estamos listos todavía para una oferta para interesante. Mega eventos internacionales. Ni hablar. No somos todavía una ciudad gama. Así es. Lo seremos en algún momento. Es verdad, y esto me lo contaron y me lo comentaban los amigos que estaban de prensa ahí, que en el momento en que Keiko habla, y además tú lo tienes que haber percibido porque tú estabas ahí al costado, justamente empezaron a haber problemas de audio y además empezaron a haber problemas con el aire acondicionado. Todos los demás candidatos tuvieron excelente aire acondicionado, no hubo problemas de sonido, pero sí con Keiko. ¿Por qué? ¿Fue verdad o no? Bueno, vamos a llamar coincidencias, ¿ok? Bueno, vamos a pensar de buena fe. Pero la verdad es que sí. La verdad es que, por ejemplo, ¿no? Cuando Keiko habla, de un momento a otro, de todos estos días que teníamos un aire acondicionado tan fluido, tan bueno. Eso me contaron. Una ingeniería interesante la que montaron ahí. De un momento a otro empezó a haber bastante calor, ¿no? Y no suficiente con eso, sino que en algún momento también se le apagó el micro. Sí, pues. Que contrastaba mucho en realidad, porque esos son problemas técnicos, ¿no? Y contrastaba mucho, por ejemplo, con lo que sucedió con Toledo. Toledo no es que no se le escuchaba, sino que él no quería escuchar, porque sospechosamente cuando Cecilia Valenzuela, que era la que le preguntaba de una manera más incisiva, desarrollaba alguna inquietud, Toledo decía, no te he escuchado, estás a su costado, Juan Carlos, o sea, estás a su costado. Entonces, bueno, sí, pues, lastimosas Toledo siempre ha sido sordo selectivamente, ¿eh? Siempre. Sí. Bueno, y por último, la última anécdota, camino al CADE. Tú sabes de que siempre es un problema pasar por Chincha, pues, ¿no? Dicen que Chincha nos demoramos 40, 50 hasta Chincha minutos. Uno llega perfecto, esa carretera está espectacular. 40, 50 minutos es un problema. Y tuvieron a bien abrirnos, a los participantes del CADE, abrir un ingreso por donde va a ser el nuevo evitamiento de Chincha. Una obra que, por cierto, el presidente Humala prometió entregar. Prometió entregar en el primer año de su gestión. Sí. Estamos en el último, ni siquiera. Lo que sí ha quedado evidenciado pasando por esa ruta es que no estamos ni al 30% de avance. Es una lástima, ¿no? Total. Que no podamos ni siquiera cumplir promesas tan elementales como estas, porque claro, simplemente problemas de mal manejo de la burocracia, de trámites, de procesos. Pero además es un concesionario aquí, no es una obra pública, ¿no? Bueno, pero lo que mucho se hablaba dentro de la CADE es que gran cantidad de proyectos tienen esa demora, no necesariamente porque el privado sea ineficiente, Juan Carlos, sino que en realidad lo que sucede es que el Estado pone trabas y trabas y trabas y trabas. Alguien mencionaba, habían dos cosas que me llamaron mucho la atención. Él mencionaba del problema que tenían para sacar simplemente una licencia de obra, que la licencia, el mero trámite de la licencia de obra tomó más de un año. Entonces, esas trabas burocráticas son impresionantes. El presidente de Bacus, el CEO de Bacus, Zavala, Fernando dijo algo tan cierto y él decía, yo estoy cansado de esta burocracia en el país, ¿no? Imagínate que Bacus tiene pues más de 100 años, creo, ¿no? Más de 100 años y hasta ahora me siguen pidiendo para cada trámite el testimonio de constitución. Entonces tengo que sacar el pergamino, literalmente de los años 1800. Pues eso debería estar digitalizado. Ya me lo pediste público, más, ¿no? de 5.000 veces. ¿Para qué me lo vuelves a pedir? Es evidente, pues ahí tenemos un retraso nosotros en lo que es una gestión eficiente, una gestión moderna de parte del Estado. Ahora, ¿no? Cuéntanos el primer día, porque el CADE primer inició. día fue ese inicio de CADE fue interesante y al mismo tiempo desconcertante por momentos. A mí me llamó mucho la atención, me llenó de alegría. ¿Por qué? Porque lo primero que veo es una Elena Conterno, primero que es una dama, ¿no? Una mujer que está manejando el CADE. Además ha sido ministra, o sea, conoce perfectamente cómo se hace gestión pública. Pero el mensaje es muy bueno, porque el 80% de los participantes son hombres. Es verdad. ¿Ok? Entonces, es un mensaje muy bueno de que sea una mujer la que haya presidido todo este evento.
y además el mensaje que ella llevaba, ¿no? Se notaba que ya no estaba presionada por discursos políticos. Ella, ¿qué es lo que decía? Reconozcamos, tenemos 25 años en que la economía ha estado a nuestro favor, en que hemos tenido todos los elementos necesarios para poder salir adelante. Ahora nos enfrentamos a una nueva etapa, pero reconozcamos que han sido 25 años. Con lo cual te estaba diciendo de que, oye, no solamente son los últimos gobiernos, sino que la década de los 90 fue fundamental. Sí, claro. Y eso es bueno Sí, claro, reconocerlo. hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Y tu artículo de esta semana, dicho el paso, apunta a eso. O sea, Sí. reconocer errores, pero también reconocer aciertos. Por supuesto, porque de hecho, lo de Elena Conterno vino también acompañado de una excelente, porque hay que decirlo, una excelente participación de Fernando Sillonis, donde señala que el punto de partida fue la Constitución de 1993. La que hizo tu padre, dicho sea de paso. La que Bueno. colaboró, ¿no? Colaboró Bueno, con muchas bueno. personas buenas, bien intencionadas. Con un equipo de Con un multipartidario equipo, sí, de esa sí, época. sí, claro que sí. Pero importantísimo el reconocimiento de eso como un punto de partida. Lastimosa la participación de Martín Pérez. ¿Por qué? Porque a mí me duele mucho cuando el tema político enturbia la mirada, ¿no? Él hablaba y decía, hay que enaltecer estas tres elecciones democráticas. Yo no sé en qué país estaba viviendo, no sé si recordará que al final y al cabo también en la década de los 90 todas fueron elecciones democráticas. Y es más importante aún, reconocer que en la década de los 90 tuvimos una constitución que es la única constitución, Juan Carlos, en toda nuestra historia, que fue materia de un referéndum. Es correcto. Entonces, desconocer eso es ser mezquino con la realidad. Y como decíamos en el artículo de Exitosa de esta semana, oigan, sí, hace unas semanas yo aplaudía el hecho de que Keiko haya reconocido los errores, nuevamente, porque no es la primera vez, nuevamente, los errores que se cometieron en los años 90. Es más, ella ha admitido en la entrevista que dio al Comercio la semana pasada, ya no solamente errores, habló de grave corrupción. Sí, claro, por supuesto, y lo Lo ha ha vuelto dicho con nombre y lo ha propio. vuelto a decir en el CADE, ¿eh? sí. Eso es importante, pero también es importante que así Son como hay gestos. ese reconocimiento de errores, también la otra parte reconozca los logros. Cuando tú unes esos dos componentes, el reconocimiento de errores más el Reconcilias. reconocimiento de logros, reconcilias. Claro. Y la reconciliación, me atrevo a decir, es el camino para salir adelante. ¿Por qué? Porque cuando la sociedad está con una misma mirada, reconciliada entre ellos, cierra filas, Juan Carlos. Así es. Lo que pasó en los 90. En los 90, los peruanos cerramos filas, pues, porque estábamos hartos de los terroristas y estábamos hartos de los políticos apagones, tradicionales, los muertos, sí, de la verdad. corrupción y todo lo demás. Entonces, llegó un momento en el cual los peruanos decidimos cerrar fila, hacer frente común y salir adelante. Y el logro fue espectacular. Fue espectacular. Tuvo sus errores, por supuesto, y todo lo que quieras, pero el logro fue espectacular. Al día de hoy, la situación como está, de inseguridad y un enfriamiento económico increíble, no necesitamos otra cosa que cerrar filas. Contra la delincuencia, contra la inseguridad, Exactamente. contra la inoperancia de un Estado que necesita reformas a gritos. Así es. Y vamos a pasar, justamente ahora, que después del corte, la idea es repasar una a uno las propuestas de los candidatos. Sí. Hemos invitado hoy también a Daniel Córdoba, que es experto en temas de pymes, ha escrito un libro, ahí lo vamos a presentar en un ratito más, que nos va a acompañar hoy día para comentar también cómo fue este CADE MIPE. Yo creo y siento, y lo puedo adelantar, que las MIPE siguen siendo el gran ausente, a pesar de la portada de la República hoy día que dice que todos Si les quieren ganan, bajar los bajarán ¿no? impuestos a MIPES. Pero en realidad, salvo Keiko y Acuña en su mala lectura, hablaron del pequeño y microempresario como protagonista, sobre todo Keiko. Sí. Pero para PPK, para Alan y para Toledo el tema no existe. Y lamentablemente tengo la sensación también que para el CADE tampoco existe. Es decir, para la gran empresa de este país, en vez de mirar atrás y mirar una cadena de valor en micro y pequeñas empresas, pareciera que para ellos son subcontratistas, empleados. No se dan cuenta de la importancia que tiene el empresariado emergente en este país para su propia sostenibilidad como grandes y medianas empresas. Es correcto. Salvo algunas participaciones específicas, sí se dio un espacio pequeñísimo al tema de la MIPE, pero sí, pues en realidad tienes una sensación de que es un mundo paralelo.
Sí, aparte, o sea, Es un no mundo la ven. paralelo, es un mundo paralelo y para serte sincero, Juan Carlos, no meto en la misma bolsa a todos los grandes empresarios. Hay grandes empresarios que verdaderamente se la fajan por el Perú, que hacen patria, pero también tienes la sensación de muchos empresarios que ni siquiera han hecho un mea culpa, ¿no? Sí, o sea, sí. acá tiene muchísima responsabilidad, seamos sinceros, tiene muchísima responsabilidad el Estado. Estos 5 años han sido 5 años perdidos y eso también se comentaba muchísimo en el CADE. Pero también seamos sinceros, hay muchas empresas que no han sido responsables. Sí, eso lo tenemos Que no han claro. sido responsables. Entonces, hubiera sido un momento muy bonito como para que también hagamos un mea culpa, los empresarios, de que hemos dejado pasar también estos 5 años asustados porque nos sentíamos amenazados de alguna manera por quien nos lideraba en el Perú. Hay un tono que cambiar en la gran empresa. Señores, grandes empresarios, los funcionarios públicos no son sus empleados. Los funcionarios públicos tienen otra función, que es hacer que la ciudadanía y la sociedad funcione de una manera clara y con reglas de juego claras. Pero no a favor de ustedes, sino a favor de todos, equitativamente. Eso es un chip que tenemos que cambiar en el empresariado. Vamos a un corte y regresamos con Daniel Córdoba y Miki Torres, que vamos a repasar uno por uno las propuestas de todos los candidatos en CADE. Regresamos, amigos. Bien, regresamos, amigos, son las 10:24 acá en Negocio Pyme. Ya estamos con Daniel Córdoba, que nos acompaña, ahora lo vamos a presentar, pero teníamos que terminar un poquito, hacer un paneo de todo lo que había pasado en ese primer día de CADE, Miki. El primer y siguientes días, en realidad, tienes una super exposición de Fernando Sillonis, gobernador de Ica, en donde habla de que tenemos que persignarnos por el agua, por la educación, por la seguridad y por las oportunidades. Una excelente exposición verdaderamente de Sillonis, y eso sí, se la fajó contra el ministro de Economía. Se le metió una patada, pero en la cara, pobre Alonso Segura. Que lo, fue y se defendió. Lo dice el obligó último día. para ir a defenderse. No quería ir. Sí, luego tuvimos a un Moisés Naim, interesante en el sentido de que sí, todo el mundo habla de reformas, ya, pero tenemos que elegir alguna, porque no podemos hacer todas. Y él decía, si yo tuviera que elegir una, es el Poder Judicial. Luego empezó la mesa de discusión de gran empresa, ¿sí? En donde podemos resumirlo de manera muy sencilla. Se habló, de la reforma laboral. Interesante, todos piden reforma laboral, pero nadie hacía con precisión cuál era la alternativa que querían. No, nadie lo decía. Se ha criticado de que los candidatos no lo han hablado, ya, pero tampoco los técnicos han dicho específicamente qué es lo que estaban pidiendo. Todo el mundo se ha quedado con el síndrome de la ley Pulpín, ¿no? Hay un total, temor ahí a hablar del... nadie ¿no? lo puede tocar. No lo quieren tocar, ¿no? Otro tema importantísimo que hablaba en la gran y mediana empresa, el tema de predictibilidad, tema de justicia, evidentemente, el de simplificación administrativa, que ya te he Bueno, eso se comentado. cae a gritos, ¿no? Y algo que a mí me disgustó mucho escucharlo, ¿no? Combatir la informalidad. Sí, bueno. ¿No? Se hablaba constantemente de combatir la informalidad. Yo la verdad estaba incómodo hasta que le escuché a Keiko en su momento llegar y decir, oye, no hay que combatir informalidad, hay que construir formalidad, que son dos cosas distintas que seguramente lo vamos a conversar con nuestro invitado del día de hoy. De ahí pasó el tema de la microempresa, hablamos de tributación, de simplificación, el tema institucional, bien importante. Participó Transparencia, la organización Transparencia, y ellos han hecho un trabajo interesante en donde están proponiendo 32 reformas. 32 reformas en temas... Las de segunda generación. Sí, de fortalecimiento democrático, institucionalidad y fortalecimiento democrático, ¿no? Reforma el Estado. Por ejemplo, una por ahí que me llamó la atención es que el Congreso sea elegido en la segunda vuelta. Otras bastante ya conocidas, como el tema del voto preferencial, la transparencia en el financiamiento. Yo creo que esto vamos a tener que conversar la próxima semana. Se habló también de meritocracia, fue el ministro de Educación, el ministro de Interior. El ministro de Educación, buena participación, no tan brillante como la del año pasado, pero bastante buena. Interesante la exposición del presidente, donde agarra y termina diciendo anoche en su clausura, bueno, pero el ministro de Educación no hubiese hecho nada si no hubiese dado la plata, ¿no? Sí, raro. Qué manera tan poco elegante de decir esto es parte de un trabajo en equipo, ¿no? Sí, por supuesto. Le bajó la llanta a su ministro y que es tan querido en realidad. Mi ex amiga Blanca Rosales debe haber escrito ese artículo, ese discurso del presidente que es tan malo realmente. Qué bravo, y además qué contradictorio, porque finalmente ha ido el presidente para que, si habíamos hablado al inicio de una reconciliación, ¿no? De un reconocimiento. Vuelve a marcar vuelve de nuevo y dice, oye, no, ¿sabes qué? Que en los 90 no había democracia y bla, 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 bla. Entonces, la verdad que... Es el político autodestructivo. Yo no sé para qué fue. Está en su chip, en su Yo no sé para qué fue, y además que nadie quería verlos ahí en el CADE. Bueno, estamos ya con Daniel Córdoba acá, que nos acompaña. Daniel es doctor en economía, especialista en desarrollo económico, emprendimiento, ha escrito un libro
que además conocido es que es Los Nuevos Héroes Peruanos, lecciones de vida de peruanos emprendedores que derrotan la pobreza. Cuenta ahí la historia de Yolanda Rondón, Justina Ocanto, Jorge Béjar, varios protagonistas empresarios, y entiende muy bien el tema del empresariado emergente, y por eso lo hemos invitado acá para hacer un análisis del CADEMIPE, ¿no es cierto? Y repasar uno por uno cómo fueron yendo los candidatos respecto al tema. Buenos días, Daniel, gracias por estar con nosotros. Buenos días, un gusto estar con ustedes acá esta mañana. Bien, repasemos uno a uno, Miki. Sí. Toledo fue el primer ejemplar, ¿no es cierto?, de la candidatura presidencial que se presentó. Bueno, Daniel, yo no sé tú, pero la verdad es que yo no escuché nada de Toledo. Bueno, yo había hecho un ranking acá, ¿no? A ver. Cuando he hecho mi tarea, pues, para venir a hablar con ustedes, y el último es Toledo, ¿no? Incluso Definitivamente. peor que Acuña, ¿no? Sí, claro. Realmente no ha hecho nada interesante, aparte de hacer un par de chistes, y Muy tratar malos, de ¿no? tratar de seducir de una manera ciertamente hasta vulgar a la audiencia. Pero lo que se recoge de su discurso es pobrísimo, ¿no? Y habiendo sido presidente de la República, digamos, es sumamente decepcionante, ¿no? Le han dado tribuna a pesar de tener 3% de intención de voto, y ha desperdiciado su oportunidad, y bueno, va a pasar al olvido, pues, de manera muy triste, ¿no? Sí, porque creo que da pena ver a un expresidente de la República hacer un papelón Sí. en CADE, ¿no? Yo creo que ha sido la estocada final, ¿no? O sea, y como tú dices, ¿no? Arrancaba risas, pero lo anecdótico era que no necesariamente porque hacía bromas, sino porque había cosas que él hablaba, y en algún momento Sí, empezó a decir, mayor sí, sentido. lo que pasa es que hemos estado conversando con Mark Zuckerberg, el de Facebook, ¿no? Respecto de cómo Las vamos a líneas de analizar Nazca. la línea de Nazca. Entonces ya la gente se reía, se reía de burla, decía, oye, ¿qué cree que somos tontos? O también hablaba y decía, hemos coordinado con Fernando Sillonis. Nosotros hemos estado hablando, Fernando Sillonis es gobernador por Fuerza Popular, hemos estado conversando con él y dice, este hombre es mintómano, o sea, ¿en qué momento conversó conmigo? Sí, no, no se le cree una palabra de lo que dice por la manera más de expresarse, ¿no? Y es lamentable. Y digamos, lo que yo más rescato, creo, en este ranking, es, en primer lugar, el discurso de Keiko, ¿no? Creo que ha sido el mejor. No es que me guste ella como candidata necesariamente, pero creo que ha sido el más completo, el que ha agarrado los temas, digamos, relevantes, y los ha tratado con mayor seriedad, ¿no? Y convicción. En segundo lugar yo pongo a Alan, ¿no? Por su capacidad oratoria, y también porque tuvo contenido y dijo cosas interesantes, ¿no? Habló más en la tribuna empresarial, además, ¿no? Sí, O sea, sí. fue para hablar con ellos. Y yo creo él es un orador de primera, sin lugar a dudas es el político más preparado de lo que se presentaron y que tenemos en el Perú. O sea, su capacidad oratoria, pues no creo que haya un presidente latinoamericano que tenga esa capacidad oratoria, y esa capacidad también para rescatar temas y tratarlos de manera interesante. Y luego pongo a PPK y después a Acuña, ¿no? Que Acuña se le ha criticado mucho porque leyó mal y todo eso, pero tampoco, o sea, me hizo acordar a Fujimori en el 90, ¿no? O sea, es un poco esa torpeza para leer, hablar mal, decir cosas que no tienen mucho sentido a veces, ¿no? A veces decir cosas que sí tienen sentido, ¿no? Pero ese es mi ranking, ¿no? Y que podemos descorticar un poquito en la conversación. Ahora quiero que repasemos uno por uno. Vamos a un corte, amigos, que es nuestro corte de media hora que no podemos faltar, y regresamos para repasar uno a uno. Bueno, ya hemos visto a Toledo, seguiremos con Keiko, que fue el orden de las presentaciones ayer en CADE presidencial. Regresamos, amigos, 10:35 de la mañana, acá en Negocio Pyme en Radio San Borja, y seguimos aquí con Daniel Córdoba y Miki Torres para seguir analizando las propuestas y las presentaciones de los candidatos ayer en CADE. Keiko fue la segunda en presentación. ¿Qué les pareció, Miki? A ver. Mira, a mí me pareció que está bien centrada, pero me interesaría conversar sobre todo con nuestro invitado el tema de las cosas que se refirieron a las MIPES, ¿no? Eso es lo más Ella importante. le ha dado, mira, si no es el 40%, me quedo corto, de su discurso al tema de las MIPES, y lo ha hecho evidentemente con un sentido lógico. Las MIPES son más del 92% de empresas en nuestro país, generan casi el 50% del Producto Bruto Interno, estamos hablando de quienes son responsables de dar trabajo a más del 85% de los trabajadores en el país. Entonces es lógico de que se le dé una agenda especial.
Estás hablando finalmente, y tú lo decías, Juan Carlos, en tu nota En mi artículo esta semana. exitosa esta semana, estás hablando de 3 millones de personas que si le sumamos las unidades agrarias, que 5 también son millones de MIPES, agrarias. que no sé por qué no se las consideren las estadísticas, pero también son MIPES, estamos hablando de 5 millones de personas, 5 millones de familias. Empresas, de familias. De familias, exactamente. ¿no? Entonces el tema es importante. Estás hablando de 20 millones de peruanos. Sí, a ver, lo primero que veo, y sería importante conversar esto, es que ella tiene claro que hay un sistema antiempresa de parte del gobierno. Esto quiere decir que el gobierno, nos habremos dado cuenta, que primero piensa en formalizar, luego piensa en el producto y finalmente piensa en el mercado. Con lo cual tenemos un montón de empresas con RUC, ¿sí? Productos de baja calidad, y después estamos que nos comemos las uñas diciendo, ¿y a dónde lo vendemos ahora? ¿No? Entonces es un sistema antiempresa. Ella tiene ahora claro el mensaje en el sentido de que necesitamos una política pro empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que siga el curso natural de los negocios. ¿Cómo aparece un negocio? Primero, encuentras una necesidad. Segundo, desarrollas un producto. Y tercero, ¿no? Desarrollas tu empresa. O sea, vale decir que la política debe ser mercado, fomentar el mercado, luego desarrollar productos y luego finalmente consolidar la formalización. Entonces, y en ese sentido, ya me salió el fujimorista que y en ese sentido, ella da una frase muy importante, que es: no combatir la informalidad, debemos construir formalidad. ¿Tu opinión? Sí, bueno, yo hice el ranking sin saber que Miki tenía el color esos naranja compromisos, ¿no? Y lo hago de manera muy objetiva. Yo lo que quisiera rescatar, quisiera ir un poquito más arriba y decir que es la visión de desarrollo que nos ha propuesto Keiko Fujimori. O sea, se nota que tiene, digamos, una muy buena asesoría para darnos algo diferente. Creo que es la única que realmente ha propuesto algo diferente. A mí me encantó, después de escuchar a Fernando Sillones, con quien he trabajado y con quien he estado últimamente conversando sobre lo que está haciendo en ICA, después de escucharlo ser tan claro respecto a las trabas que pone el Ministerio de Economía, y a un ministro de Economía que no lo recibe, a un gobernador electo por el pueblo, no lo recibe un funcionario que ha sido designado a dedo, ¿no? Eso para mí es terrible, y funciona así lamentablemente en nuestro país. En este momento los ministros, digamos, se permiten maltratar a los gobernadores que son elegidos, ¿no? Después de eso, escuchar a Keiko decir: mi ministro de Economía se tiene que ensuciar los zapatos, cosa que digamos, he tenido el gusto de escribirla hace unos meses en 2 o 3 artículos, porque creo que ese es el gran problema que tiene en este momento el Estado para promover desarrollo. El Ministerio de Economía es Ministerio de Hacienda, es Ministerio de Finanzas, no es un Ministerio de Economía. No tenemos un Ministerio de Economía. Y los ministros de Economía, los ministros de Economía que hemos tenido desde los 90, en los 90 sí era necesario tener ministros de Economía enfocados en lo macro, enfocados en digamos, en una visión, digamos, de equilibrar las cuentas, ¿no? De abrir la economía, ¿no? Eso en los 90 era fundamental, porque había que revertir el desastre de las 2 décadas pasadas. Pero a partir de los últimos 15 años, los ministros de Economía que hemos tenido, todos, y además todos son mis amigos, y lo puedo decir abiertamente, se han concentrado en la misma macro, cuando lo que había que hacer es ir a la realidad, ir a ensuciarse los zapatos, como dice Keiko, ¿no? Ir a ver cuál es el problema que tiene el gobernador o el alcalde para sacar adelante su proyecto, no parárselo, no soberbiamente, porque consideran pues que no cumple con las condiciones del modelo económico que el SDIP tiene, ¿no? Entonces creo que hay ahí digamos, eso para mí fue lo más importante cuando habla de shock de inversiones, ¿no? Se ha jalado Vladimir Warok, con quien yo he trabajado resolviendo un conflicto social en el sur, y que hizo un buen trabajo en esa ventana que hubo de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad en la PCM. No siempre coincidía con él, incluso he tenido discusiones y desencuentros, pero no puedo dejar de reconocer que ese equipo que él armó trabajó con nosotros y sacamos adelante la ampliación de Toquepala, que tenía el mismo conflicto social que Tía María, pues lo hicimos bien ahí. Entonces,
ese tema. Ahora, Daniel, ya perdóname. regresando al, ahora, Sí. eso es la visión de desarrollo, digamos, que general, tiene, sí. que encaja con este tema de las pymes, ¿no? Sí, por O sea, supuesto. ¿no? Ahora, y regresando a este tema de los ministros que deben ensuciarse los zapatos, no es una pose o una frase electoral, o sea, en realidad ella viaja constantemente y recibe permanentemente a los alcaldes, y como lo decía en su exposición, oye, veía cómo los alcaldes o las autoridades han venido a menos, porque tienen que venir a rogar acá al Ministerio de Economía. Por eso ella hablaba y decía, oye, espérate un ratito, tenemos que hacer SNIP regionales. Porque claro, se le dice al alcalde, oye, ¿qué viajero eres? La verdad es que tienen que venir acá a rogar. Y quizás no se puede decir eso también en un discurso, pero seamos sinceros. A los alcaldes, a los municipios se les dice que son muy corruptos, pero es impresionante cómo a veces los alcaldes tienen que venir acá y son sometidos a la corrupción de los ministerios. Totalmente. Donde te dicen, oye, ya, ¿quieres que te dé una cuota de presupuesto? Perfecto, pero ¿cómo es? Entonces es evidente que ese sistema no está funcionando. Está No, y haciendo me agua por todos identifiqué mucho, porque, bueno, yo estaba en la academia casi 10 años, ¿no? Como decano de facultades de economía y de posgrado, y en los últimos 5 años me he dedicado justamente a eso, ¿no? A estar en el terreno, ¿no? A trabajar con alcaldes, con gobernadores, o antes presidentes regionales, y he vivido en carne Claro. propia esto, o sea, parte de mi trabajo ha sido llevar a los alcaldes. Yo tenía más llegada con los Abrir ministros. puertas. Yo tenía más Que los llegada propios con los alcaldes, porque Imagínate. los ministros pues son mis amigos, me conocen. Entonces yo llevaba los proyectos y bueno, debo reconocer que muchos ministros me han ayudado porque veían que estábamos haciendo algo positivo, ¿no? Pero cualquier alcalde, yo he visto alcaldes que tocar la puerta, que los han hecho esperar, viceministros que los han hecho esperar, Sí, claro. y al final alguna vez algún gobernador que creo que no terminó muy bien se encadenó a la reja del Me acuerdo, Ministerio de me acuerdo. Vivienda Para poder sacar su para poder sacar su presupuesto. presupuesto, pero ese es un tema, entonces eso yo estoy de acuerdo, refleja que Keiko está conectada con la realidad. Mira, ¿no? Es la que más conectada con la realidad Yo está, yo ¿no? quiero apuntar a dos propuestas que hizo concretas. IGB justo. Quiero que expliquemos un poquito más eso porque, Ya, porque sí, ha yo- planteado ahí una propuesta muy concreta que sí me gustaría que nuestros oyentes lo escuchen. Sí, el tiempo fue un enemigo, evidentemente, cuando tienes muchas propuestas, ¿no? Ella habló de un IGB justo y no se ha resaltado mucho en la prensa porque creo que no se ha terminado de de entender, exacto. A ver, ¿cuál es la idea natural en este tema? El IGB, ¿qué es lo que sucede? Para que todos los que nos escuchan podamos comprenderlo. Cuando nosotros vendemos algo y emitimos un comprobante de pago, el IGB nace. Vale, es decir, yo tengo la obligación de pagarle a la SUNAT al mes siguiente, Así es. sin perjuicio de que mi cliente me vaya a pagar o no me vaya a pagar. Entonces imagínate una MIPE, pues, ¿no? Un microempresario que logra un gran pedido de una gran empresa, está feliz de la vida, ha colocado todo su capital y todo su trabajo, y luego Se ha prestado plata para Sí, poder claro. hacer el negocio. Y luego se enfrenta en que emite la factura y se enfrenta con una política de pago de 90, 120 días. Y claro, la MIPE no puede Pero voltear. a los 15 días La tiene que pagar MIPE no impuestos. puede voltear a la SUNAT y decirle, oye, SUNAT, disculpa, tenemos una política de 90 días de pago. Entonces, lo que acá Keiko ha transmitido ha sido, oye, espérate un ratito, tenemos que ver un sistema en el cual eso sea más manejable. O un sistema de prórrogas durante el año, 2 o 3 veces ella mencionó, ¿no? En donde se le dé una prórroga a las MIPES para no ahogarlas, ¿no? O incluso se estaba evaluando el tema de hacerlo al momento del pago. Pero eso se verá ya cuando estemos en el detalle. Pero este es importante porque, y Daniel, no sé tú qué opinas, o sea, más allá de pensar en una reducción del IGB, porque yo lo que escucho de los otros candidatos es, pasemos del 18 al 17, al 16, no lo llevo a entender muy bien, porque digo, a ver, si bajo el IGB, ¿a quién estoy beneficiando? Que no me mientan y no me digan que la gran población, porque la gran cantidad de Al final productos se lo básicos devuelves, así es. están exonerados. La gran cantidad de productos básicos están exonerados. Y la gran cantidad de personas al día de hoy compran de manera informal. Entonces, que tú me digas que con la reducción del IGB voy a tener un efecto importante para la población, no me termina de calzar. Me termina de calzar mejor cuando estoy hablando de 5 millones de familias, en donde les digo, oye, entiendo que tu falta de liquidez y te voy a dar una herramienta para que puedas respirar. No sé qué opinas respecto a Daniel. No, es mucho más realista, ¿no? Y me hace acordar cuando PPK ofreció bajar
el IGB y terminé subiéndolo. Exacto. ¿No? Cosa desconcertante, ¿no? Pero bueno, así es la política. Sí, yo, digamos, nosotros, no sé si ustedes, pero sé que Juan Carlos sí, somos emprendedores, ¿no? Tenemos empresas pymes. Yo soy propietario, digamos, de un par de pymes, ¿no? En régimen pyme, que debo reconocer que el régimen pyme ha sido una buena cosa, acierto, ¿no? sí. Tema laboral. Que en el tema laboral sobre todo, ¿no? Pero tengo esos problemas de liquidez. Es decir, por un lado, yo brindo un servicio cuando brindo un servicio a una empresa grande es 90 días, compadre. Por lo menos. 90 días para que entonces yo emito mi factura y tengo que pagar el IGB. Y por otro lado, como soy pyme y digamos la pyme es relativamente nueva, todavía no tengo líneas de crédito en el banco. Claro. Entonces, también tengo un problema financiero. Entonces, creo que, bueno, bueno, nosotros estamos más o menos conectados y podemos ver, ¿no? Cómo recursear. Pero la microempresa tiene un problema fuerte, ¿no? Que las microfinanzas ayudaron, han ayudado sin lugar a dudas, pero con tasas de interés bastante altas, ¿no? Pero de cara a la SUNAT, para que fomentar la formalización, justamente son ese tipo de cosas que se tienen que hacer. Claro. Es decir, cuando uno tiene un crédito tributario, ¿no? Y la SUNAT se demora en reconocerlo, no te lo reconocen con intereses. Cuando uno le debe a la SUNAT, o sea, te ponen la pistola y tienes que pagar con intereses muy altos, ¿no? Entonces, todo ese manejo de la liquidez, creo que eso también, yo concuerdo que es una aproximación más realista de cómo fomentar la formalización, ¿no? Amigos, vamos a un corte, pero regresando, y les hago una pregunta que fue, para mi gusto, la propuesta más concreta e interesante que he escuchado en el CAE para las MIPES, y era el tema de tributación cero. Me encantó eso, pero regresamos con eso después del corte. 10:49 y estamos nuevamente aquí en Negocio Pyme en Radio San Borja. Tributación cero. Sí, mira, Juan Carlos, ya. Nuevamente, me van a decir que esto es populista, que ya estamos... Van a decir que has comprado el programa para Keiko. Van a decir de que es la única que ha hecho propuestas, pero no me digas, sí, para mí para la es la única que ha hecho propuestas. Tributación cero, me podría decir que es populista y todo lo demás. Totalmente lo contrario. ¿Cuál es la idea fundamental de esta propuesta? Es básicamente reconocer que las microempresas no tienen capacidad para pagar impuestos. Y eso es algo natural. Tú pagas impuestos, Juan Carlos, cuando tienes riqueza, cuando generas ganancias. En el caso de las microempresas, eso no es así. En el mejor de los casos, como lo conversábamos en la pausa, una microempresa lo que genera es un sueldo para el empresario. Y ya el sueldo ha tributado. Tú sabes, Miki, para quienes somos ultraliberales, como yo, lo primero que necesita un desarrollo capitalista es una acumulación de capital. Por supuesto, y te aseguro que en los 2 primeros años no solo no para lo micro tienes. y pequeños, independientes, profesionales, emprendedores, toda la parte inicial de un negocio. Necesitas por lo menos 2 años, y esto no es una propuesta alocada ni nada por el estilo, porque ya ha tenido, por ejemplo, en Colombia, en el año 2011, si mi memoria no me juega mal, una experiencia interesante, en lo cual, ¿la apuesta cuál es? Oye, invitemos a la formalización. Pero una formalización amigable, una formalización que no sea ligada con el pago de tributos, sino más bien con las oportunidades que se generan. Y luego a partir de eso empezar a analizar qué otras oportunidades tenemos. Daniel, tu impresión al respecto. Sí, yo creo que lo que está en juego acá es un cambio de visión sobre el papel de la SUNAT, ¿no? La SUNAT recauda los impuestos y es su papel y tiene que recaudar lo máximo que pueda, y eso está bien. Pero si la SUNAT tiene una visión un poco más inteligente y una visión de cliente respecto al quien tributa, porque al final de cuentas su cliente, quien le paga, es el que tributa, ¿no es cierto? Entonces lo que tiene que buscar la SUNAT, si tiene una visión de largo plazo, es generar más clientes en el tiempo. ¿Y cómo uno genera más clientes en el tiempo? No ahogando a los potenciales clientes, sino dándoles aire para que puedan en un futuro generar utilidades y ahí sí pagar. Yo creo que el asunto es de ver cómo se simplifica y cómo se entrena al personal de la SUNAT para que tengan esa visión, ¿no? Que no tenga una visión de cambio de chip, oprimir
al empresario, cerrar la bodega, ¿no? Sino una visión de ser socio estratégico, ¿no? Ser socio estratégico y ayudarlo a llenar su ficha de declaración de impuestos. Y bueno, y si en esa ficha que se asigna un sueldo el bodeguero o digamos el pequeño comerciante, que son la mayoría de los emprendedores informales, uno le va a restar, digamos, ese sueldo y va a tener utilidad cero. Así ¿no? es. Así Entonces, ya, y va a poder, digamos, facturar, va a pagar IGB. ¿no? Así es. El IGB en realidad no es un impuesto está cero, dentro del sistema. Porque paga IGB, ¿no? Si factura, si forma, paga IGB, ¿no? Y ver cómo se le ayuda en el tema laboral, o sea, generar yo creo que el sistema que hay ahora para las pymes ya es un avance y hay que treparse sobre ese avance, ¿no? Sí. O sea, para generar un régimen un poco más flexible, ¿no? Cierto lo que dice Daniela, esto no es tributación cero en realidad, porque finalmente, si tú formalizas a la MIPE, sin un costo tributario que la ahogue, tú lo que vas a hacer es revelar lo que está sucediendo en la demás cadena, ¿no? Transparentarlo. O sea, transparentar toda esa economía informal que hay, que no solamente es la MIPE, sino también es su proveedor o también es su cliente, que es el intermediario y que también está vendiendo de manera informal. Entonces es un poco sincerar el tema. Y un tema, Juan Carlos, que tú no le has dado importancia, al igual que toda la prensa, es que ella ha dicho, oye, vamos a sacar una defensoría del contribuyente MIPE. Y eso es importantísimo. Ante el abuso. Y es importantísimo porque, de hecho, el empresario que habló en la mesa de micro y pequeña empresa, de Grama, no me acuerdo el nombre del expositor, ahorita me viene a la mente, dijo algo muy cierto. Y a veces nosotros nos tenemos que enfrentar ante funcionarios corruptos. Los funcionarios corruptos nos amenazan con la imposición de la multa. Y los que tenemos valores y principios le decimos, ponme la multa, pues. Ponme la multa porque no te voy a pagar una coima. Pero ¿cuál es el efecto inmediato que tenemos que hacer luego? Tenemos que ir a contratar un estudio de abogados. Y el estudio de abogados representa 5 o 6 veces el valor de la multa. Entonces me dice, esto es un círculo horroroso. Quien tiene principios y valores está muerto. Porque o paga la coima o tiene que pagar a los abogados, que somos los más felices en toda esta historia, porque tenemos trabajo. Sí, y entonces no encontramos una salida. Ante esa situación, Keiko, ¿qué es lo que ha dicho? Vamos a crear una defensoría del contribuyente MIPE. O sea, no de las grandes empresas. Las grandes empresas sí tienen para tener 1 o 5 estudios de abogados atrás. Que paguen. No nos dejen sin trabajo. Así es. ¿No? Pero para las microempresas necesitas pues un defensor específico en esa materia. Hay una cantidad de abogados en el Ministerio de Justicia que podrían tranquilamente empezar a chambear en serio, dedicándose a promover negocios y no a asfixiar al ciudadano. No, pero es interesante que la población, porque no hay conciencia de que uno paga impuestos a cambio de servicios. Así es. ¿no? Así Entonces es generar esa conciencia de que el contribuyente merece respeto, ¿no? Hay una ONG, me parece, que se llama Ciudadanos Contribuyentes por Respeto, algo así, así es. ¿no? Pero ese es algo que en la cultura popular peruana todavía no existe, ¿no? En los países desarrollados queda claro, ¿no? La gente paga sus impuestos y recibe servicios a cambio. Y exige servicios a cambio. Acá no hay ese chip en los funcionarios públicos menos. Es ¿no? decir, o sea, en otras palabras, señores, para nuestros oyentes, nosotros pagamos impuestos para que los que están en el Estado nos den servicios eficientes, no para pagar sueldos. Nosotros, y a veces parece que los gobernantes se olvidan de que nosotros pagamos los sus funcionarios sueldos. públicos no están conscientes de eso. No son conscientes. O sea, no sean conscientes de que ellos están, cuando alguien está haciendo un trámite frente a ellos, uno está siendo su cliente, ¿no? Uno está, digamos, con el derecho a recibir un buen servicio, ¿no? Y lo que uno recibe es algo, casos excepcionales, ¿no? Es maltrato. Y digo casos excepcionales porque, por ejemplo, bueno, dejando de lado esto de los pasaportes biométricos, es cierto que ahora, por ejemplo, uno va a sacar un pasaporte o va a cambiar la dirección de su DNI, y a mí me ha pasado a hacerlo en breves minutos, ¿no? O sea, claro, hay cosas que están funcionando también. O sea, hay que reconocer las buenas cosas que están pasando para hacer benchmark y que las otras instituciones, como la SUNAT, por ejemplo, trabajen de la misma manera. Este expositor al que me refería era Rodrigo Bedoya, director gerente de La Grama, que compra productos a los productores agrarios y los exporta. Tenemos que tenerlo a él de todas maneras. Nos quedan 3 minutos de programa. Rápidamente a los dos. Acuña, García o PPK, ¿dijeron algo importante para las MIPES en propuestas concretas?
¿Qué sintieron ustedes? Bueno, Acuña llegó después de Keiko y dijo, como Keiko ya dijo 2 años de tributación cero. Lo quiero 3. Yo voy a decir soy 3 y así gano. La verdad es que ya no le escuché nada más al respecto. No sé tú, Daniel, si escuchaste algo de... No, yo creo que Acuña sí estuvo bastante, digamos, después de Toledo ha sido el más pobre, ha dicho, habló algo pues de esto de las franquicias populares, ¿no? Sí. O sea, algunas ideas así, Pero muy en general todo, ¿no? Muy general, ¿no? O sea, nada realista, ¿no? Porque no tiene la propuesta clara, ¿no? Y además que PPK habló esto, sí, habló también del tema de la formalidad, pero de una visión muy tradicional, ¿no? Sí. Muy MEF tradicional, hay que bajar el IGB, digamos, es lo No la ve, no la ve, no termina de ver. lo No. mismo de siempre. PPK yo creo que no ha tenido ninguna propuesta nueva, o sea, con él tal vez tenemos garantizado el continuismo, ¿no? O sea, Sí, y sí. eso el Perú necesita un cambio, ¿no? O sea, necesita un cambio importante institucional, ¿no? García sí ha tenido, digamos, cosas interesantes, ¿no? Pero lo que más me gustó él es hacerles entender a los empresarios de que la convicción política es importante, ¿no? Y que en algún momento dijo que no hay que tener esa visión antiempresarial acomplejada, dijo, y se estaba refiriendo evidentemente al presidente actual, ¿no? Sí, claro. Que ha tenido un comportamiento, y el MEF y sus tecnócratas del MEF, un comportamiento celoso frente a la empresa privada que ha sido muy contraproducente y que ha paralizado las inversiones. Y en eso ¿no? sí hay que reconocer Eso- que García sabe lo que dice porque lo ha vivido, Sí. lo ha aprendido Ahora- en carne propia, ¿no? Ahora, Claro. su ministro Carranza era muy parecido a Castilla cuando estaba en Es función. Lo que verdad. pasa es que Carranza, ahora que se da un baño de realidad en el sector privado, yo creo que ya se ha dado cuenta que los errores que cometió al trabar también proyectos por una a mí lo concepción que muy sí me ortodoxa, llamó la ¿no? atención es que ya que Carranza va a ser su ministro, yo de lo que sé, Carranza ya no quiere volver al sector público, está en el sector privado. O sea, no es verdad lo que ha dicho Alan, que va a ser su ministro. No, pero sí aceptaría ser ministro. No estoy o sea, seguro, ¿ah? No estoy seguro. Lo firmo. ¿Así? Lo firmo. Vamos a hacer lo una firmo. apuesta. chifita, apostamos un Otras chifita. apuestas. Yo lo firmo. Oye, Daniel, y finalmente, ¿vas a volver en algún momento a la política? Bueno, yo tuve una muy mala experiencia como candidato, pero sí volvería, digamos, a nivel del ejecutivo, ¿no? Eso es algo que a mí lo tengo, digamos, Te animo en la porque sangre, ¿no? evidentemente lo que se necesita son buenos profesionales que se involucren en este tema. La política, y yo lo digo también por experiencia propia, no es de lo más bonito, pero eso no tiene que ser un impedimento para que los empresarios y los profesionales nos involucremos. Por supuesto. Bien, se nos fue el tiempo, pero antes de irnos, amigo, Miki, un comentario rapidísimo sobre la revista peruana de Derecho de la Empresa, sobre el tema de responsabilidad social. Ha sacado todo un número referido a la responsabilidad social empresarial, un artículo que verlo. súper importante, tenemos que revisarlo. La próxima semana vamos a hablar en detalle de cada uno de los temas que ahí se tratan. Perfecto. Bien, amigos, gracias por estar con nosotros este sábado. Nos vemos el próximo sábado aquí en Negocio Pyme en Radio San Borja. Un buen fin de semana.